Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le doy la bienvenida a los invitados al Club de Prensa del día de hoy. En primer lugar, a Marcelo Campo, el corresponsal y periodista de la agencia de noticias italiana ANSA. Bienvenido una vez más, Muchas Marcelo. gracias. Un gusto verte después de mucho tiempo. Sí, 4 años. 4 años, así es. Bienvenido. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España, y Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España. Bienvenido también. Gracias. Vamos a comenzar con la noticia que ya nos adelantaba Ruth desde Colombia y efectivamente es el titular del día de hoy en el diario The Washington Post. La noticia tiene que ver, por supuesto, con la información que trae el Post, y es que Corea del Norte está construyendo además misiles intercontinentales nuevamente. Después de una reunión que tuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong-un se había comprometido vagamente en un acuerdo inicial a iniciar su trabajo para una desnuclearización. Sin embargo, después de esta reunión que ocurrió en junio pasado, Corea del Norte, aparentemente, según la información exclusiva que trae The Washington Post, citando fuentes en situación de anonimato y con información de inteligencia que habría obtenido The Washington Post, como información satelital, algunas fotografías satelitales que incluirían información clasificada. The Washington Post afirma que efectivamente se estaría construyendo nuevos misiles intercontinentales en instalaciones de Norcorea. Se trata de al menos uno, posiblemente 2 misiles intercontinentales, dice The Washington Post. El diario obtuvo esta información en semanas recientes. El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, le había dicho al presidente Donald Trump, Marcelo, que trabajaría hacia una desnuclearización en la península norcoreana, pero nunca se comprometió de manera específica a dar pasos en concreto, y desde junio hasta la fecha no ha habido ninguna señal de que eso ocurriera. ¿Se puede decir que Corea del Norte incumplió ese acuerdo inicial al que había llegado de manera personal con el presidente de los Estados Unidos, o no es así? Bueno, claro que tenemos que esperar que puede ser más fuentes oficiales, pero está claro que todo el espíritu de la Summit de Singapur, toda esa idea que Trump con una llamada y con un encuentro había solucionado un problema que estaba viejo de 20 años por lo menos. Claro que se ha perdido este espíritu. Yo creo que es el problema de la política exterior de Trump. Alguna vez que uno tiene dudas si es más piensa a equilibrios internos políticos o piensa resolver problemas. También el dossier de Irán también dice algo parecido, que se pasa desde la demonización total de un país a la posibilidad de verlo, como ha dicho ayer, con el presidente italiano, sin ningún problema, sin ninguna precondiciones. Y esto, claro, que mete... Es la idea del final del multilateralismo, o sea, de hablar con un partner europeo para solucionar el problema. Es siempre la idea de un presidente que dice, yo puedo resolver el problema, y como se ve en el caso de la Norcorea, las cosas son más complicadas. Dori, el presidente, después de esa reunión de junio de este año con Kim Jong-un, había tuiteado que prácticamente la amenaza nuclear de Norcorea ya no existía. Envió un tuit en junio pasado y dijo: Corea del Norte ya no es más una amenaza nuclear. ¿Se adelantó el presidente sin conocer esta información, o aún teniendo en cuenta que esta información ya es pública, el presidente va a mantener esa posición de Corea del Norte no es una amenaza nuclear? Es que esta información lleva circulando mucho tiempo, antes incluso de la cumbre de Helsinki, y yo doy por hecho que sí, nosotros, meros mortales, conocemos esta información. El presidente de Estados Unidos, a través de sus agencias de inteligencia, y no solo la inteligencia estadounidense, sino la inteligencia coreana, surcoreana, él sabe esto perfectamente. Esta es una información que ya empezó a circular en los medios antes de la cumbre, durante la cumbre y después de la cumbre. Lo que añade esta vez el Washington Post son fuentes cercanas al gobierno estadounidense. Es por eso que tenemos algo más de detalles y además se publican ciertas imágenes. Pero esto se ha sabido desde el principio que era el problema, porque Corea del Norte está haciendo muchas promesas, pero
solo sabemos lo que pasa a través de la palabra de Pyongyang. No hay verificación, no hay observadores internacionales sobre el terreno. Cada vez que Corea del Norte dice, sí, estamos desmantelando nuestras principales plantas nucleares, no hay nadie que pueda estar comprobando eso sobre el terreno. Y siempre ha habido dudas que los movimientos hacia esa supuesta desnuclearización que está haciendo Kim Jong-un no sean del todo reales, como por ejemplo aquel vídeo que vimos hace también algunos meses escenificando cómo explotaban los túneles de acceso a una de las plantas más importantes. Muchos de los expertos internacionales advirtieron que, bueno, que eso puede ser nada, que puede ser, primero, puede ser no real, porque al final son solo unas imágenes, y segundo, que esos túneles se pueden reconstruir muy fácilmente y sin verificadores sobre el terreno que puedan comprobar que realmente está destruido todo ese acceso, puede ser una mera puesta en escena. Por eso esta siempre ha sido la gran crítica que se le hizo a Donald Trump de su reunión con Corea del Norte. Corea lleva mucho tiempo prometiendo esto, que iba a hacer esto, nunca ha cumplido su palabra, nunca ha dado pruebas de que estuviera cumpliendo su palabra, y esta vez el presidente de Estados Unidos accedió a una reunión histórica sin tener ningún plan, ni ninguna prueba y ningún compromiso, más allá de esa firma de un documento con 4 puntos del líder norcoreano, de que efectivamente hubiera haber pruebas y medidas de verificación de si se está cumpliendo o no estos pasos de Corea del Norte. Pablo, el Washington Post además dice que, además de tener estas fotografías satelitales que serían la evidencia que mostraría que efectivamente se están haciendo misiles intercontinentales, hay una intención de las autoridades norcoreanas por engañar a los estadounidenses, a las autoridades estadounidenses, sobre el número de misiles que tiene, el tipo de instalaciones que tiene, y que más bien están tratando de desviar la atención del gobierno estadounidense. El corresponsal de The Washington Post, que es Joby Warwick, que escribió esta historia junto a otro corresponsal, dice que en realidad esta mañana en la radio pública NPR decía que en realidad Norcorea nunca se comprometió a detener nada, simplemente dijo vamos a avanzar hacia un camino de la desnuclearización. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora, teniendo en cuenta que el propio secretario de Estado, Mike Pompeo, en una comparecencia en el Congreso esta semana, admitió que existía posiblemente instalaciones de este tipo, pero no quiso referirse más al tema? Yo creo que lo que cabe esperar lo anticipó un poco Donald Trump en la rueda de prensa que dio en Singapur, creo, cuando dijo que si dentro de un año no se ha avanzado nada, yo, bueno, creo que no admitiré que no se ha avanzado nada y creo que buscaré la forma de echarle la culpa a alguien o una cosa así. Es decir, Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha invertido mucho capital político en hacerse la foto con Kim Jong-un, y sabemos que además es contrario al ADN, a la carga genética de Donald Trump, admitir que se ha equivocado o admitir o tener que dar marcha atrás. Es también contrario al ADN del Partido Republicano. Entonces yo creo que no, salvo que Corea del Norte haga un ensayo nuclear o algo así, que no parece el caso, yo creo que ese no va a ser el caso. Es decir, yo creo que ahora mismo lo que vamos a estar es durante bastante tiempo viendo estas fotos por satélite, que honestamente a mí yo no sé si me están mostrando un campo de pruebas atómicas o un aparcamiento en Pyongyang, porque es como cuando la guerra de Irak, cuando nos mostraban las famosas fotos de satélite, que no sabías si lo que estabas viendo era Bagdad o el barrio en el que vives. Pero vamos, yo creo que va a haber mucho de esto, va a haber muchas acusaciones de que si esto está filtrado por la CIA o por agencias de inteligencia que están enfrentadas políticamente a Donald Trump, y creo que no va a haber absolutamente nada más al margen de esto. Estados Unidos ha suspendido maniobras militares en Corea del Sur, Estados Unidos ha suspendido sanciones militares a Corea del Norte, China y Rusia siguen rompiendo o violando las sanciones de la ONU, llevando por lo menos fuel, combustible a Corea del Norte, con lo cual yo creo que la dinámica está bastante clara y está bastante, digamos, autosostenida. Cambiar esto por parte de Estados Unidos va a requerir admitir que se equivocaron, y muy en el estilo de Donald Trump, parece que Donald Trump lo que quiere hacer es, digamos, como doblar la apuesta, y ayer de hecho dijo que quería hacer lo mismo que con Kim Jong-un, con Rouhani, con el presidente de Irán, con lo cual parece, personalmente creo que no va a cambiar mucho. Justamente sobre eso le quiero preguntar, Marcelo, este anuncio que ha dado Donald Trump diciendo que está dispuesto a reunirse con el presidente Rouhani de Irán sin condiciones, que él cree en los encuentros personales.
Si quieren reunirse, yo me reuniré, ha dicho Donald Trump, cuando ellos quieran. Es bueno para el país, es bueno para ellos, es bueno para el mundo, sin precondiciones. Es lo que ha dicho el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa junto al primer ministro de su país, Giuseppe Conte, en la que comparecieron los periodistas. Trump dijo además, confirmando junto al primer ministro Conte, que solo estaba dispuesto a reunirse porque siente que esa posibilidad le abriría un camino a Estados Unidos y a Irán de tener un nuevo pacto nuclear. Recordemos que Estados Unidos se salió del pacto nuclear que tenía con Irán y han caído una serie de sanciones económicas. Van a haber más sanciones económicas. La semana entrante se supone que Estados Unidos comenzaría a restablecer esas sanciones económicas contra Irán en un momento en donde Irán tiene la caída de valor de su moneda, tiene una hiperinflación, donde tiene un apretón económico bastante complicado. ¿En qué condiciones estaría Irán a reunirse con el presidente o el presidente de Irán con el presidente Donald Trump después de que Estados Unidos se retiró de este pacto nuclear? Bueno, desde Europa, vosotros sabéis mucho más de la administración Trump. Desde Europa no se entiende mucho. O sea, nosotros tenemos como la cita cotidiana con el Twitter que anuncia bombardeos, guerras, con Twitter, lo ha hecho con Irán, ¿no? Hace pocas semanas, ¿no? Y luego, dentro de un rato, ha salido de un acuerdo muy importante, multilateral, con Francia, Alemania, Unión Europea. Ha sido un trabajo muy fuerte y salió de este acuerdo, yo creo, de una manera muy automática, porque su estrategia y hacer todo lo contra que ha hecho la administración Obama de antes. Y ahora ve que el problema no se soluciona rompiendo pactos, porque luego el problema está ahí. Y a mí me impresionó mucho. Ayer estaba en la Casa Blanca con esta pregunta, porque sin condiciones, de una manera tan abierta, hablando de lo que en Estados Unidos, que no tenga relaciones diplomáticas desde 79, si no me equivoco. Sí, Irán y Estados Unidos no tienen como relaciones diplomáticas. El Satan, ¿no? Me acuerdo de pequeño la crisis famosa. Entonces, yo creo, siempre, desde Europa, digo, porque vosotros sabéis más el detalle, yo cubro otras cosas. Esa idea siempre de Trump, como decía Pablo, de idea que puede solucionar él solo los problemas del mundo sin escuchar a los partners, delegitimando los partners, sobre todo Europa. Es su problema, ahora lo vemos con la relación especial que ha tenido con Italia. Es un poco, dicen muchos observadores, haber una competencia muy fuerte con la Unión Europea, que ha definido desde hace pocos días el enemigo. La Unión Europea es el enemigo. Luego aceptó Juncker, ha hecho un pacto. Entonces, es muy complicado seguir desde Europa Trump, porque estamos conscientes que tiene un poder enorme, pero que muchas veces parece que trabaja con short term, o sea, todo para sacar la foto, como decías tú. O sea, la foto histórica con Kim Jong-un, y poi la foto histórica puede ser con Rouhani, para decir, yo he conseguido lo que todos los presidentes del pasado no habían conseguido, pero al final tiene que darse cuenta que si hay, como dice Dori, un acuerdo en 4 puntos, sin control, sin nada, son palabras escritas en la arena. Dori, Marcelo recordaba muy bien que solo hasta hace una semana el presidente Donald Trump amenazaba por Twitter a Irán de una acción militar y el gobierno iraní respondía a su vez a esa declaración por Twitter, a través del Twitter, que es como le gusta al presidente hacer este tipo de anuncios y este tipo de diplomacia tuitera. ¿Qué le sorprende a usted de esta decisión del gobierno, mejor dicho, del presidente Trump, de querer hacer un acercamiento personal con el presidente de Irán, teniendo en cuenta los antecedentes con Irán? No me sorprende lo que está haciendo Trump, porque esto es prácticamente igual a lo que hizo con Corea del Norte. Primero lanza ese tuit furibundo en mayúsculas. En agosto de 2017 fue Corea del Norte, el fuego y la furia. Esa vez un tuit furibundo en mayúsculas advirtiéndole al líder iraní que no lo vuelva a hacer jamás o sufrirá el mayor daño en la historia del mundo o algo así. Y después de lanzar una amenaza como esa,
es cuando abre la segunda fase de su arte de la negociación, que es lanzar alabanzas, tender la mano hacia el diálogo y así abrir una nueva fase en la negociación. Esto viene extraído de sus reglas, las 4 reglas de cómo él cree que hay que renegociar los acuerdos. Es lo mismo que hizo con Corea del Norte, no me extraña por eso verlo con Irán. Ahora, lo que sí me extraña es la reacción de los republicanos. En 2008, cuando Barack Obama en la campaña electoral dijo algo parecido, dijo que estaría dispuesto a negociar y a sentarse a hablar con quien fuera, incluido con Irán, aquí casi hay un terremoto en Washington. Le atacaron los republicanos y también los demócratas que en aquel momento seguían a Hillary Clinton en las primarias. Que ¿cómo es posible que un presidente de Estados Unidos fuera a hacer algo así? Ahora, sin embargo, se está aplaudiendo lo que hizo Donald Trump con Corea del Norte y también esto que sugirió ayer en la Casa Blanca. Esta es la parte que a mí me sorprende, que una frase que en otros presidentes hubiera desenlazado otro terremoto político aquí en Washington, que cómo es posible tener una mano sin condiciones, en este caso al régimen iraní, que esté recibiendo aplausos. Ahora bien, aquí se abren 2 interrogantes que yo creo que van a ser diferentes a Corea del Norte. Uno, vamos a ver qué dice Netanyahu, el primer ministro israelí, porque con este tema me parece que no le va a gustar tanto. Una reunión sin condiciones con Irán no creo que le vaya a parecer bien y, como sabemos, el presidente Donald Trump respeta y hace mucho caso a lo que diga Netanyahu en este momento. Y 2, y eso respondiendo a la pregunta que se planteaba Marcelo, viendo las cosas desde Europa. Donald Trump hasta ahora, toda su política exterior tiene un eje y es sus votantes aquí dentro de casa. Y el eje va a ser las elecciones de noviembre. Entonces, ahora la Casa Blanca va a ver, ¿esto realmente que ha dicho importa a sus votantes? ¿Importa nada? ¿Importa poco? ¿Importa mucho? ¿Cuál es la reacción de los opinadores tertulianos conservadores? Él va a medir estas cosas ahora, porque al final estamos a 3-4 meses de las elecciones de noviembre, y aunque muchas veces resulte difícil verlo desde otras partes del mundo, pero muchas de las decisiones internacionales que ha tomado Trump en casi todo, desde salir del Acuerdo de París, salir del Acuerdo de Irán, a todos los ejes, los aranceles con Europa, Canadá y México, tienen mucho que ver con las elecciones y la política aquí nacional. ¿Qué opciones tiene Irán, Pablo, frente a un escenario como el que se plantea? Reinstaurar las sanciones, restablecer las sanciones a partir de la próxima semana. Aparentemente no creo que van a llegar a ningún acuerdo antes de eso. ¿Y qué puede hacer el gobierno iraní frente a lo que es evidente? Mayores sanciones para su economía. Bueno, el gobierno iraní puede hacer muy poco, es decir, las sanciones de Estados Unidos son muy generales, equivalen prácticamente pues, a una especie de guerra económica total y absoluta sobre Irán. Está por ver que tal vez Estados Unidos tenga que permitir, sobre todo petroleras indias y tal vez chinas, que sigan comprando petróleo en Irán. Desde luego que a los europeos, tal vez porque sean aliados de Estados Unidos, no se lo va a perdonar. Con Estados Unidos, con Donald Trump, sale mucho mejor no ser aliado que ser aliado. Pero vamos, en general, digamos que las sanciones a Irán van a ser, o sea, completamente, su objetivo es destruir la economía de Irán y, como el propio John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump ha dicho, o sea, el último objetivo es un cambio de régimen, de régimen en Irán. Otra cosa es que se pueda conseguir por medio de sanciones o no, pero si a partir de noviembre Irán, en teoría, no puede vender petróleo, la economía iraní debería estar sentenciada. Los iraníes probablemente logren esquivar, llevar a cabo contrabando, etcétera, de petróleo, pero esto es bastante inevitable. De hecho, Irán ya ha sustituido esta semana, creo, al presidente del Banco Central, y bueno, evidentemente las empresas occidentales, Total, Siemens, etcétera, se están yendo de Irán. Boeing ha dejado de venderles aviones, Airbus no sé si ha dejado o va a dejarlo, pero vamos, es inevitable. Es decir, Irán no tiene opciones. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa, nunca en la historia, y esto es algo que Estados Unidos tiene problemas en comprender, nunca en la historia ningún país, ningún régimen se ha colapsado por un sistema de sanciones. El mejor ejemplo está como a 150 kilómetros de Miami. Se llama Cuba, lleva con sanciones 60 años y digamos que Estados Unidos ha conseguido más bien nada con Cuba. Entonces, que vaya a conseguirlo con Irán, pues parece verdaderamente muy poco probable. Que haya una reunión de Trump con Rouhani, pues sería, desde luego, fantástico para los medios de comunicación. Aparte, Trump, digamos, tiene unas credenciales en política exterior
que le dan ese margen de actuación. Por un lado, los republicanos tienen el monopolio del patriotismo en Estados Unidos, con lo cual pueden hacer prácticamente lo que quieran, lo tienen desde los años 50. Por otro lado, Trump siempre puede decir que ha impuesto sanciones muy duras a Irán, etcétera, y que si la cosa no funciona, pues se las va a reimponer, con lo cual digamos que los iraníes tampoco tendrían mucho que perder por hacerse una foto con Donald Trump. En teoría, no sé si a lo mejor de cara a la opinión pública iraní esto podría perjudicarles, pero en teoría ellos no tendrían mucho que perder porque no tienen mucho que ganar tampoco. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos a Club de Prensa para hablar ahora del juicio que comienza contra el ex jefe de la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones del 2016. Me refiero a Paul Manafort. Él es el primer ex asesor de Trump en ir a juicio. Está acusado de fraude bancario y de evasión de impuestos. Los fiscales federales tienen que probar que él cometió esos delitos. Este no es un juicio que tenga que ver directamente con la trama rusa. Sin embargo, son delitos muy serios los que tiene que probar la Fiscalía de Estados Unidos. Manafort dirigió la campaña de Donald Trump durante 3 meses en el 2016 y tuvo además participación en esa reunión de 2016 con rusos que ofrecían información para dañar la candidatura de Hillary Clinton, que es uno de los puntos centrales precisamente de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, que tiene que probar si hubo colusión entre los miembros de la campaña y agentes rusos. A raíz de las declaraciones que ha dado el exalcalde de Nueva York y ahora abogado defensor del presidente de los Estados Unidos, que insiste que colusión no es un crimen, hay todo un debate político, un debate jurídico, legal, sobre qué cosa es colusión en los Estados Unidos y qué impacto tiene eso en este caso. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que colusión es un pacto ilícito para dañar a un tercero. En este caso, el fiscal Mueller tiene que probar que miembros de la campaña de Trump efectivamente pactaron de manera ilegal con miembros del gobierno ruso y que su participación efectivamente se dio en las elecciones del 2016, es decir, que hubo colusión entre ambas partes para interferir en las elecciones. Y eso sí es un delito, que un agente extranjero interfiera en un proceso electoral de los Estados Unidos. Aparentemente el Departamento de Justicia dice que colusión sí es un crimen. Hay todo un debate en relación. La pregunta es, ¿qué tanto influye este juicio que comienza el día de hoy en la trama rusa, en la investigación grande que está haciendo el fiscal especial y qué consecuencias traería para el tema de la discusión de si hubo crimen o no hubo crimen y quiénes están implicados? Bueno, está claro que todo el mundo está mirando esta investigación, porque estamos hablando del presidente de los Estados Unidos que tiene una historia muy personal, muy particular, que tiene una relación muy particular, absolutamente inédita con Rusia. Eso peor lo van a decir mis compañeros que siguen más día a día esta investigación. Yo puedo decir que tengo una experiencia, Italia tiene una experiencia entre el debate entre líderes políticos elegidos e investigación judiciales, que es con Berlusconi, que fue como aunque Trump no va a admitirlo nunca en su vida, como un modelo en la ciencia politológica. Fue el primer caso de un empresario de éxito enorme, que en un momento de confusión, en un momento de problemas con los políticos tradicionales, ganó las elecciones, aunque ya tenía problemas judiciales cuando era solo candidato, y ha luchado en todos sus 20 años cuando estaba en carga, con diferentes acusaciones muy distintas, sobre todo fraude fiscal, pero también otras cosas. Yo puedo testimoniar, digo en una manera muy factual, no doy una opinión, que sería peligroso, entre comillas, peligroso pensar que un escándalo judicial, aunque no tengan pruebas concretas, pero no hablar de ese área gris, sería complicado confiar. Yo pienso a la oposición demócrata en Italia como aquí, confiar solo en los jueces,
Porque muchas veces esas investigaciones, aquí es un sistema muy distinto, estoy hablando en general porque es muy distinto, pero si estas investigaciones no llegan a cosas concretas, pueden tener un efecto boomerang, que lo han tenido en Italia, por ejemplo, porque la gente que ha votado al líder investigado defiende el líder, se identifica con el líder y pone en cuestión el sistema judicial. Entonces, claro que hay que hacer investigaciones, es un Estado de Derecho y nadie quiere que estas investigaciones sean criticadas y amenazadas. Pero como advertencia general, lo importante es no confundir los planes. Hay una cuestión judicial que tiene sus reglas y también en la política. Yo pienso que los líderes cuando pierden sobre todo porque pierden votos y pierden consenso. Es complicado. Para mí es, ¿cómo se dice? Shortcut, ¿cómo se dice en español? Un camino corto. Es un camino corto pensar que otra gente, los jueces, puede hacer el trabajo sucio que no haces tú, porque no es capaz de demostrar que ese líder, más que un ladrón, es incapaz de gobernar. Eso lo digo en general, luego, claro, todo el mundo está esperando, ¿no? Los papeles de Mueller, hay gente, he visto, también en Italia hay camisetas con Mueller Time, jugando con la cerveza, y claro que eso va a ser un grande espectáculo también, yo pienso, a estas audiciones en el Congreso, cada uno tiene todo el mundo está pensando a otro Watergate, hay muchos elementos, pero generalmente, hablando de política, es muy complicado para mí confundir los dos planes, y puede ser un boomerang, eso es mi idea general. Tori. Es tan interesante la comparación con Berlusconi, porque a Berlusconi tampoco nada le pasaba factura al principio. Es muy interesante esa comparación. Y otro detalle sobre algo que comentaba Marcelo. Esta mañana había una guía en una de las revistas así de sociedad, de agenda social de Washington, que se llama Washingtonian. Había una guía de cómo ir al juicio de Manafort para la gente que esté interesada. A qué hora hay que llegar, qué hay que hacer, dónde acreditarse para los ciudadanos, como hay tantos en Washington, una ciudad que respira política. Qué metro hay que coger, a qué hora es mejor para tener un sitio, en qué restaurante se puede comer. Como una guía para toda la gente que quiera ir, como si fuera un estreno, si fuera un espectáculo mediático. Con palomitas, igual. Efectivamente, aquí hay muchos componentes y es un tema muy complicado. O sea, me hace muy curioso que justo cuando arranca este juicio al ex jefe de campaña de Trump es cuando parece que está viendo un nuevo punto en la argumentación de la defensa legal del presidente de Estados Unidos, que no es nuevo, pero sí lo están poniendo en primer lugar y antes era uno de los puntos de los argumentarios y ahora sin embargo es el primero, que es que no hubo colusión, pero sí hubo, no es un delito, que es el mismo que utilizaron antes con la obstrucción a la justicia cuando Donald Trump despide al director del FBI, a James Comey. Dicen, no hay obstrucción a la justicia, pero si la hay, no es un delito porque el presidente de Estados Unidos puede hacerlo y existe todo este debate legal en el Departamento de Justicia sobre si se puede imputar o no a los presidentes mientras estén en el cargo, que como es algo que no se ha hecho hasta ahora nunca en la historia, pues existe todo este debate legal de si se puede hacer o no y hay diferentes corrientes dentro del Departamento de Justicia. Por eso es muy interesante ver ahora cómo los abogados del presidente están poniendo esto en primer lugar. La última semana, justo antes de que empezara este juicio, están utilizando este argumentario que incluso ha utilizado el presidente de Estados Unidos esta misma mañana en Twitter, y es algo así como que mi cliente no cometió ningún delito, pero si lo cometió no es un delito. Es decir, mi cliente no cometió conspiración con otro país, mi cliente no cometió obstrucción a la justicia, pero si lo hizo no es un delito. ¿Y cuál es el objetivo de esta estrategia? Es plantear desde el principio, antes de que sepamos la conclusión del fiscal especial de la trama rusa, es plantear que esa conclusión se va a poder interpretar de diferentes maneras. Con lo cual siempre van a tener la razón, porque si concluye A, ellos van a decir que se puede interpretar legalmente como B, y si concluye B, van a decir que se puede interpretar legalmente como A. Y al final es todo dentro de esta estrategia de un poco crear confusión en torno a la investigación y desacreditarla, para que llegue a la conclusión que llegue, tanto si es favorable a Trump como si es contraria, se pueda desacreditar desde un punto de vista retórico. Por eso los ataques constantes del presidente de Estados Unidos a Mueller, desacreditando a su equipo de investigadores, diciendo que él puede tener conflictos de intereses empresariales, decía en uno de sus últimos tweets, lanzando una nueva ronda de ataques contra él, y que no puede investigar a Donald Trump.
todo para mí responde a toda esta misma estrategia que, insisto, no es nueva, pero ahora parece que se está acelerando o se está incrementando, que sería sembrar dudas alrededor del trabajo del equipo del fiscal especial para que cuando haya una conclusión, sea la que sea, puedan ponerla en duda desde un principio. Pablo, Dori nos está recordando muy bien que esta discusión de qué cosa es colusión y qué es crimen y qué no es crimen, y si colusión es crimen finalmente o no, no es nueva. O sea, en diciembre yo estaba revisando un poco cuándo comenzó esto. En diciembre del año pasado, Trump ya decía, no hay colusión, y si hubiera, no es un crimen. O sea, en realidad es el mismo argumento que ha sido otra vez sacado de la prensa y otra vez está circulando, esta vez en boca del abogado defensor del presidente de los Estados Unidos. ¿Qué riesgo tiene en la práctica para el presidente Trump el juicio de Manafort en concreto, que es el que está arrancando el día de hoy, desde su punto de vista? Yo creo que en la práctica tiene... Bueno, no sabemos, evidentemente. Además, hay 5 testigos cuyo nombre no ha sido divulgado y que no será divulgado hasta que no hablen en el juicio. Pero yo creo que en la práctica el juicio no va a tener mucho impacto en Trump, porque el juicio es fundamentalmente por delitos económicos, delitos fiscales, falsedad documental, intento de influir a testigos del juicio, etcétera. Esto significa que a Manafort, bueno, le pueden caer 305 años en la cárcel, con lo cual saldría de la cárcel a los 374 años, o sea, probablemente no saldría. Pero no afectan directamente a la trama rusa. Otra cosa es que Mueller esté utilizando estas acusaciones para ver si Manafort confiesa otras actividades respecto a la trama rusa. Pero Manafort hasta ahora se ha negado, al contrario que su número 2. El número 2 de Manafort, por ejemplo, Robert Gates, ha admitido su culpabilidad y va a prestar declaración contra su antiguo jefe en el juicio. Pero Manafort ha negado todos los cargos y se ha negado a hacer cualquier tipo de llegar a cualquier tipo de acuerdo con los fiscales. ¿Por qué? Yo creo que porque Manafort, creo, evidentemente esto es una suposición personal, que Manafort cuenta con un perdón presidencial. En Estados Unidos el presidente pues tiene unos poderes que a veces recuerdan a los de Luis XIV, el rey Sol de Francia, y él puede perdonar prácticamente a quien quiera. Y yo creo que Manafort está apostando por eso. Y es un poco lo que mis compañeros comentaban de la estrategia de Donald Trump. Es decir, la estrategia de Donald Trump... La estrategia de Donald Trump es un poco estrategia, políticamente es un poco estrategia de vodevil, es un poco estrategia del marido al que en una comedia su mujer le pilla engañándole, ¿no? Es decir, no hubo reunión, bueno, sí, hubo reunión, pero no hablamos, bueno, sí, hablamos, pero no salió nada, bueno, sí, hablamos, salió algo, pero no sirvió de nada, bueno, sí, hablamos, salió algo, sirvió de algo, pero aunque hubo colusión, en realidad no es delito, es decir, vamos, es como... Incluso el propio Trump ha dicho en Internet, en Twitter, que él tiene poder de perdonarse a sí mismo. Sí. Es decir, está Trump y luego Dios. Entonces, desde el punto de vista político, yo creo que, vamos, evidentemente no lo sabemos, pero este juicio yo creo que no va a afectar excesivamente a Trump. Y luego, además, como comentaba Marcelo, es decir, el ejemplo aquí, con esta cosa de la que se habla, el deep state, como el gobierno profundo, esta especie de súbita mafia que controla todas las unidades del gobierno que antes los republicanos admiraban y que eran intocables, la CIA, el FBI, etcétera. Ahora resulta que son como el enemigo, el sistema judicial, etcétera. Entonces, es decir, políticamente Trump tiene una popularidad baja, pero muy sólida, y yo no creo... Vamos, no lo sé, evidentemente, nadie lo sabe, solamente Mueller tal vez, pero yo creo que este juicio no va a tener un impacto político excesivo en Trump. No, quería añadir una cosa hablando de Francia, de Luis XIV, que hablando de historia, a los tiempos del rey Sol, eso pasaba, ¿no? O sea, nadie podía investigar sobre el rey. Luego, hemos tenido el siglo de los lúmenes, ¿cómo se dice? La ilustración. El luminismo, se dice, que ha llegado un tío que se llama Montesquieu, que ha decidido, ha escrito que había división de poderes y gracias al poder judicial, el poder político no podía tener una dictadura de la mayoría.
Entonces siempre hay un check and balance, Sí. así que uno puede hacer lo que quiera y pues tienes todo, la ley es igual para todos. Pero aquí me parece en este momento en Estados Unidos que estamos volviendo viendo un poco a Luis al XIV. siglo XVIII. Hemos saltado el Es sin siglo. duda la gran prueba para el sistema institucional de los Estados Unidos, es la gran prueba. Y encima, y eso puedo hablar también de Italia, es peligroso, como dices tú, del Deep State, que todas esas acusaciones al sistema judicial viene de gente que dice los ciudadanos están conmigo. Entonces hay estructuras obscuras, burocráticas, quién sabe dónde viene, no son elegidas, eso pasa mucho en Italia, ¿no? Si uno está elegido, no merece de estar en aquel sitio, ¿no? Porque quién sabe este burócrata del FBI cómo ha llegado aquí y quiere ir contra mí porque es envidioso, celoso, y yo no, yo tengo... O sea, genera desconfianza. Porque es el populismo del sentido del líder político apoyado por los ciudadanos electores que puede delegitimar la estructura pública de los aparatos de justicia, de investigación. Eso es paradójico, pero parece muy que antes era una cosa más, entre comillas, de izquierda, ¿no? El ciudadano que pedía razón contra el Estado, y ahora esto va a ser más, entre comillas, de derecha. Dori, ¿querías decir algo antes de ir a la pausa? Es un punto interesante segundos. de la desconfianza porque además funciona. Si uno mira las encuestas de los estadounidenses en los últimos meses que opinan sobre esta investigación, más de la mitad creen o que es una caza de brujas o que es partidista o que no es del todo objetiva. Es decir, que cuando Donald Trump hace estas cosas, y obviamente esta es la cifra genérica, si vemos la cifra entre republicanos o entre su núcleo duro de votantes, esta cifra sube al 70, casi 80%. Entonces es importante subrayar que cuando Donald Trump hace estas cosas, aunque pueda parecer a veces cuestionable, lo hace porque funciona y porque le está funcionando. Pausa comercial y ya regresamos. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de Italia a propósito de la reunión que tuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Usted estuvo en esa reunión cubriendo la visita del primer ministro de su país y llamó mucho la atención la proximidad del presidente Donald Trump al primer ministro italiano. Él aplaudió la política de inmigración que tiene el actual gobierno italiano, un gobierno nuevo, conformado por una coalición. Italia ha tomado una postura muy firme en la frontera, le dijo Trump al primer ministro italiano Giuseppe Conte en esta primera reunión. En mi opinión, están haciendo lo correcto y muchos otros países de Europa deberían hacerlo también, dijo el presidente. Trump se estaba refiriendo así a esta decisión del nuevo gobierno italiano de no permitir en los puertos de Italia que se acoja o que se permita la llegada de barcos que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo, que es una política muy controversial en este momento en Italia y usted nos contará más de ella. Giuseppe Conte fue elegido, como dije antes, con una coalición, se formó con una coalición en marzo, el Partido 5 Estrellas y por otro lado la Liga, que es de lo que se considera la ultraderecha en Italia. ¿Cómo fue ese encuentro con el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro italiano? ¿Y qué tanta repercusión, qué tanta acogida y respaldo tiene la nueva política de inmigración de Italia entre los italianos de este nuevo gobierno? Bueno, muchas preguntas, voy a ser muy rápido. Desde el punto de vista del gobierno italiano ha sido un éxito increíble, porque Estados Unidos de Trump ha dicho muchas veces, sois un ejemplo por la Unión Europea, somos gemelos, mi política migratoria es como la vuestra, me encanta cómo gestionáis los confinos, las fronteras, y entonces, fantástico. Segundo punto muy importante para el gobierno italiano es que Trump ha garantizado una partnership especial, como un acuerdo privilegiado con Italia en la gestión de la crisis líbica, de la Libia. Y eso es muy importante porque ahí hay como una competición con Francia. Entonces, Francia hizo la cumbre en París, ahora Roma va a hacer otra cumbre sobre Libia y Estados Unidos ha garantizado que va a ser como un grupo de trabajo conjunto sobre el Mediterráneo. Y
el tema de la inmigración sigue siendo la más importante en Italia. Luego hay también debate en Italia, no solo en la oposición, también los observadores notan que este rapporto, esa relación privilegiada con Italia puede ser un instrumento para Estados Unidos para seguir su idea de dividir la Unión Europea. Y esto, hay gente que se pide, quiere saber si eso conviene a Italia, porque Italia es un país fundador de la Unión Europea. Entonces, esa es nuestra natural colocación internacional. Y esta relación privilegiada con Estados Unidos puede ser que va a provocar problemas entre Italia y sobre todo Francia y Alemania. Decimos, antes muchas veces la derecha americana hablaba con Polonia, con otros estados que más o menos eran de nueva integración europea, pero nunca ha tenido a su lado de una manera así fuerte uno de los fundadores. O sea, Italia para Europa es un país grande, es un país importante para el escenario europeo. Entonces el riesgo, hay gente que escribe que el riesgo sea que esta relación privilegiada no es coherente con el interés nacional italiano. Esos dos hombres son muy distintos, pero tienen algunos puntos de contactos. No tiene un background político, Conte es un profesor. Claro, son sistemas distintos, nosotros tenemos sistemas parlamentarios, aquí es un presidencial, pero Trump empezó su rueda de prensa diciendo enhorabuena al primer ministro italiano para su victoria electoral. La verdad es que cuando había elecciones, Conte era un elector desconocido. No ha ganado, entre comillas, nada. Fue nominado por el Parlamento y por las fuerzas que han ganado como presidente. Por esa coalición. Por esa coalición, que era una coalición más o menos paritaria y uno de los dos líderes políticos no tenía bastantes votos para para ser jefe de gobierno. Entonces, todo eso es muy interesante desde el punto de vista de Italia. Luego, también no se sabe, estamos hablando de Irán, de Corea, hasta qué punto Estados Unidos quiere meterse en la partita, en el problema líbico, que es un problema enorme, porque ahí hay fuerzas que están, hay también Rusia ahí dentro, hay Egipto, hay Francia, o sea, la estabilización líbica no es una cosa sencilla. Y que es una de las causas de ese éxodo masivo de inmigrantes. Sí, aunque no viene tanto de Libia, viene de la África subsahariana, que tiene Libia como punto para llegar a Italia, que está ahí enfrente. Tenemos una islita que se llama Lampedusa, que es la parte más sur de Europa. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Regresamos al programa solo para despedir Club de Prensa porque se nos acabó el tiempo. Les agradecemos a nuestros invitados el día de hoy. En primer lugar, al periodista de la Agencia Italiana de Noticias, Marcelo Campo. Muchas gracias por estar con nosotros. Dori Toribio, de Mediaset España, bienvenida también y muchas gracias. Y Pablo Pardo, del diario El Mundo de España, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Estaremos con ustedes en otra oportunidad. Que tengan un buen día.